Muy buenos días mis hermanitos, bienvenidos al devocional. Nuestro objetivo es que estudiemos y reflexionemos juntos sobre la palabra de Dios. Y vamos a iniciar, como siempre, con el versículo a meditar. Y el versículo dice así: Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Este versículo nos anima a predicar de Jesús, a persistir, a hablar de Jesús a tiempo y también a destiempo, en todo momento, y corregir a los que están a nuestro lado por medio de la palabra de Dios, animar a las personas y tener mucha paciencia, porque este mundo no se acopla fácilmente a la palabra de Dios, y que nunca dejemos de enseñarla. Vamos a estudiar la historia de hoy y está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 22. ¿Se acuerdan de ayer? Jesús sanó por medio de Pedro y Juan un paralítico, un cojo de nacimiento. Y esto les trajo muchos problemas. Vamos a leer la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen de Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran familiares de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen aquí delante de los hombres alguno en este nombre. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hermanitos, esto es
Palabra de Dios. Vimos en el devocional pasado que Pedro y Juan habían curado a un cojo de nacimiento. Esto lo hicieron en el nombre de Jesús. Esto provocó mucho alboroto en la gente. La gente estaba asombrada y asustada del milagro que había hecho Pedro y Juan cuando habían curado a este cojo de nacimiento. Pedro y Juan hablaban con el pueblo hasta que llegaron los sacerdotes y los jefes de las guardias del templo y los saduceos. Y los metieron a la cárcel. A ellos no les importó eso, no les importaba, antes estaban llenos de gozo, pues más de 5,000 personas habían aceptado a Cristo, más de 5,000 personas se habían vuelto cristianas. Ya iban 2 acontecimientos donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba de Jesús y en la primera vez 3,000 personas. Esto es una labor del Espíritu Santo. Entonces al otro día los están interrogando, pero Pedro, dice la palabra de Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo y que sin ningún temor de que los mataran o que los metieran a la cárcel, siguieron hablando de Jesús, defendieron la causa de Cristo. Los quería hacer sentir culpables de haber matado a Jesús, que era el Salvador no solo de ellos, sino no solo de los discípulos, sino de ellos también, de toda la humanidad. Los discípulos amaban a Jesús más que a sus propias vidas. Ellos sabían y tenían la certeza de que si morían era para ellos ganancia, porque irían directamente al Padre, pero que si estaban vivos, dedicarían su vida a predicar la palabra de Dios, dedicar su vida entero a Cristo. Pablo en su palabra dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo encontramos en Filipenses 1:21. Predicar su palabra era lo más importante para ellos. Ellos no eran tan preparados académicamente como lo eran los otros discípulos, como Lucas, que era médico, quien escribió este libro de Hechos de los Apóstoles. Pero el Espíritu de Dios los respaldaba a cada uno de ellos. Sus palabras, lo que ellos hablaban, era dirigido por el mismo Dios. Dios nos invita hoy a hacer lo mismo, a predicarle a Cristo a nuestra familia y a nuestros amigos. Ellos no conocen a Jesús como lo conocemos tú y yo. No saben que solo Él tiene el poder para salvarlos. Solo Él nos da la felicidad completa. Pedro y Juan dejaron a sus acusadores, a los sacerdotes, a los saduceos y a todos los que los querían meter presos, los dejaron sin palabras. Lo único que hicieron ellos fue amenazarlos y para que no siguieran predicando a Cristo. Hay muchas personas en el mundo que predican a Cristo y son amenazadas, son muertas por predicar a Jesús. Misioneros como en la China y en los países comunistas donde no permiten que se hable en el nombre de Jesús. Demos gracias a Dios, vamos a orar y dar gracias a Dios porque en Colombia hay libertad de culto y en Colombia tú y yo podemos hablar de Jesús. Amado Dios, Padre eterno, en esta mañana damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Gracias, Señor, porque con ella, oh Dios, aprendemos cada día a conocer cuál es tu camino. Nos enseña a ser felices, a saber vivir en este mundo tan complicado a veces, Señor. Danos un corazón valiente, Señor, para defender tu palabra, para predicarla a tiempo y a destiempo, para que con orgullo digamos somos seguidores tuyos y que con nuestro ejemplo reflejemos una vida en santidad.
Ayuda a mis hermanitos a tener la convicción de que estando contigo es la mejor decisión que pueden tomar. Guárdalos, Señor, de los peligros de este mundo. Sana a las personas que están enfermas, Señor. Personas, Señor, que a su corazoncito, Señor, están fallando, Señor. Gracias porque tú haces, Señor, que sean sanados. Bendice cada uno de mis hermanitos, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hoy la invitación, hermanitos, en el devocional es que compartamos las buenas nuevas de la salvación, las buenas nuevas de Cristo. Nos vemos en el próximo devocional. Dios los bendiga.